La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada, y seguimos con estos programas especiales sobre el fin de los tres personajes ilustres del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano, Mejía y Miramón. Bueno, pues recuerden ustedes que estamos hablando del periodo con documentos históricos, con documentos paleografiados aquí en vivo, que precisamente tenemos sobre todos los testimoniales, que algunos de estos documentos he rescatado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Archivo Maximiliano, y otros que están en el Archivo General de la Nación, hacia lo que se llama fin del Segundo Imperio Mexicano. Bueno, pues continuamos con esta relatoría. Recuerden que estamos en el periodo después de la sentencia, ya cuando hay la ejecución. Hasta el programa pasado nos habíamos quedado en la lectura del telegrama que Lerdo de Tejada, en aquel momento ministro de Relaciones Exteriores de Juárez, manda al general Mariano Escobedo indicando cómo se va a disponer las situaciones respecto al cadáver de Maximiliano, que hasta ese momento, el 18 de junio de 1867, no tienen ni idea, no tienen todavía en dónde va a quedar el cadáver, y mucho idea de mandarlo a bien a menos, ¿no? Entonces, pues posiblemente pudo haber quedado en una fosa común, posiblemente pudo haber quedado sí aquí en México y se hubiera perdido, pero al final, bueno, pues sabemos que se menciona mucho que sí sale un cadáver, lo que les voy a decir lo sé de buena fuente. Ya sé que se me van a venir el mundo encima, pero yo lo tengo que decir. No puedo morir con este secreto. Yo sé de buena fuente que el cadáver, cuando llega, el de Maximiliano, cuando llega a Veracruz, ahí pasa algo, se meten con el cadáver del emperador y es suplantado, según esto, porque sí, la foto que llega a Viena no es Maximiliano, como lo deja Licea, del embalsamamiento, que le saca los ojos, le ponen los de una santa, unos creo que era Santa Gertrudis o Eduviges, algo así, unos ojos de cristal de una santa de monumento que tenían ahí en Capuchinas, porque ahí donde estuvo prisionero regresa el cadáver y ahí empiezan a hacer la primera preparación del cuerpo. Embalsamamiento, no le podemos decir autopsia, pues ya sabían de que había muerto, ¿no? Y no son extraídas las balas, por eso ese cuadro que está en el recinto a Juárez, donde están los tres, hay tres con documento adjunto, las tres canicotas, las tres balas, con las cuales son, les voy a enseñar en el siguiente programa, una bala muy similar al calibre del que atravesó el cuerpo de los fusilados. En este cuadro que existe, les digo, está exhibido en el recinto a Juárez, en Palacio Nacional, ahí donde está su recámara, donde él murió, todo esto. En ese cuadro tan hermoso que aparece en varios libros, yo por ahí lo tengo en un libro, pero el verlo en vivo es impresionante, donde tiene las tres balas, varias fotos, y esas balas, cada una a ellas está con hilo rojo, color vino, una cosa así, un pequeño papelito doblado que obviamente pues se supone que es de época, que no se desdobló y que pues vamos, quedó como un relicario. Y en ese documentito, en ese papelito, pues debe de venir algo precisamente que diga que esa bala es la que atravesó el cuerpo de Miramón. O sea, se tiene entendido que los cuerpos, como fue tan cerca el tiro, los tiros del pelotón de fusilamiento, fueron atravesados. Sí, obviamente, el programa pasado les leí del paredón que estaba hecho ahí de lajas, que todavía sacaron de las trincheras imperiales. Pues
pudieron haber rebotado, ahí se pudo haber matado el tiro, ahí pudo haber quedado. El hecho es que si algún día llegan y pueden ir al recinto a Juárez, ahí en Palacio Nacional, se entra por la calle de Moneda, bueno, pues ahí ustedes dicen que van a, vean las fechas, a la hora que está abierto, a la hora que no, porque como sabemos que el presidente vive ahí, antes cuando todavía en el sexenio de Peña, era más fácil el acceso cuando el presidente no estaba en Palacio Nacional, porque como quien dice no tenían a quien cuidar, pero como ahora el presidente ahí vive y después de la mañanera ya no sabe qué pasa con él, a no ser de que salga alguna visita de Estado o algún, no, visita de Estado no, porque no sale de México, una visita al interior de la República, bueno, puede ser que el acceso sea un poquito más fácil que cuando el presidente está ahí. Pero bueno, ahí está el recinto a Juárez, ya está ese cuadro, si ustedes lo ven van a ver varias situaciones, pero sobre todo las 3 balas de un calibre grande, de mosquete, que están ligadas por un hilo con un papel, un pequeño documento que Dios sabe que diga, que ahí menciona que esas balas pertenecieron a los fusilados y atravesaron sus cuerpos. Continuamos con el transcurso. En el transcurso del 18 de julio, Maximiliano, de ese día, Maximiliano, dispone personalmente detalles del embalsamamiento de su cadáver y el traslado del mismo a su patria. Ya muy entrada la noche, el doctor Hilarión Frías y Soto, médico liberal, que se hizo historiador posteriormente, se entera de ello, se presenta en el cuartel general de Escobedo, obviamente, y ahí su amigo don Juan Doria, el ayudante de Escobedo, con los ojos humedecidos, le enseña una carta autógrafa de Maximiliano en que pide al general en jefe que su cadáver sea entregado al barón von Magnus y al doctor Brasch para que sea trasladado a Europa. Que el señor Magnus debe encargarse del embalsamamiento, el traslado y demás cosas necesarias. A Frías y Soto le parecía mentira que Maximiliano escribiera esto de su puño y letra, con sus testigos firmes acostumbrados. Por lo demás, Escobedo, siguiendo instrucciones del gobierno, con la carta que les leí el programa pasado, escogió otros 2 médicos distintos para la tarea mencionada. ¿Y quién va a ser? Bueno, ya lo había comentado en el primer programa, que uno de ellos iba a ser su médico cirujano, el general Rivadeneira, que va a estar ahí en el embalsamamiento de Maximiliano, y él va a ser pagado por Escobedo el embalsamamiento mucho después de Tomás Mejía. Cualquiera me preguntará, bueno, ¿y quién embalsamó a Miramón? Se dice y se tiene dato que a Miramón fue un embalsamamiento privado, especial. Todo indica que pagado por Concha de Miramón, porque ya había sido encargada y tenía recursos ya después de haberse casado con Miramón, Concepción Lombardo, lo embalsama aparte, tanto de que él está enterrado aparte después. Entonces, pues realmente ahí los cadáveres implicados es obviamente el del emperador, de Maximiliano, y el de Tomás Mejía. A las 8 de la noche Maximiliano se acuesta y duerme tranquilamente. A las 11:30 entra a la celda el doctor, ahí está, Rivadeneira. Ruega a Brasch que despierte a Maximiliano. Ha venido Escobedo para despedirse y entregar un telegrama de San Luis. ¿Sí? De San Luis, en el que deniegan las peticiones de gracia para Maximiliano y Mejía. El general responde con evasivas a la petición de Maximiliano de entregar el cadáver al barón von Magnus. Sí, porque obviamente, porque ya Escobedo había recibido órdenes del Supremo Gobierno.
Finalmente, Escobedo le ruega a Maximiliano que le regale su retrato. El Habsburgo le da una fotografía en la que escribe al señor general en jefe, Querétaro, 18 de 1867, olvidándose de añadir el mes. Al salir Escobedo, Maximiliano comenta a Brash: qué lástima, había estado durmiendo también. El miércoles 19 de junio, 4 de la mañana, llegan los confesores de los reos. El canónigo Manuel Soria y Breña pasa una hora entera con Maximiliano. El padre Pedro Ladrón confiesa a Miramón, y el presbítero, que también era padre, pues presbítero quiere decir hombre viejo encargado de una comunidad, o sea, bueno, aquí para diferenciarle, ¿no? Pero todos eran curas. El presbítero Francisco Figueroa atiende a Mejía, que está enfermo con fiebre y casi no dice palabra. A las 5 de la mañana se oficia una misa con los 3 reos que reciben el viático, o sea, la Sagrada Comunión, la confesión y el viático por la extrema unción. A las 6 menos cuarto, o sea, 5:45 de la mañana, Maximiliano toma su último desayuno: café, pollo, una media botella de vino tinto y pan. Eso fue ahora sí que su último desayuno, no última cena. A las 6:30 de la mañana, el coronel Miguel Palacios, al que dicen que vendió la plaza y que fue el que traicionó a Maximiliano, que se entrevistan ahí en el convento de la Cruz, donde estaban sitiados, y era compadre de Maximiliano y de Carlota, porque Palacios le pide a Maximiliano sea padrino de su hijo y lo llevan a bautizar. Y a la fecha como que no se habla mucho de Miguel Palacios, pero todo el mundo, la gente que llega a hablar de Palacios en sus libros de historia o en sus estampitas, lo tiran como un traidor al Segundo Imperio. Yo sé que Palacios medió con Escobedo una salida digna, una rendición. Digo, ¿a quién quieren que lo mate o quién pide que lo mate, no? Maximiliano, ya al verse perdido, pues agotó todos los recursos para salvar su vida, pero pues quien lo enfría es la carta que le llega de su mamá, la archiduquesa Sofía de Baviera, que le dice: un emperador no abdica, un emperador se muere con su imperio. Y ya desde antes, que no, 1866, por ahí, si mal no recuerdo, en enero o junio, Carlota, cuando se despide de él y se va, le dice: no vayas a renunciar, y si renuncias y te dejan vivo, no regreses a Europa, porque ahí vas a ser el hazmerreír de todos. Ya su hermano Francisco José, emperador de Austria, le había dicho que no tenía lugar ahí en Viena para Maximiliano, que siempre iba a ser un segundón, siempre iba a ser alguien arropado a las costillas de su hermano, y que Francisco José no quería cargar con él. Bueno, entonces se le pone de hormiga la cosa a Maximiliano, pero bueno, pues agota hasta el último recurso. Y entonces dice que precisamente en la mañana del miércoles 19 de junio de 1867, a las 6:30 de la mañana, el coronel Miguel Palacios, escoltado por la compañía de guardia, recibe a los reos, conduciéndolos por la escalera, el patio y varios pasillos a la puerta del convento. Allí se hallan 3 coches de sitio. Estamos hablando de carretitas, carretas, sí, con techo, pues no carruaje o carromato, lo que le llaman, no, una carreta, el famoso coupé famoso. Bueno, dice, 3 coches de sitio dispuestos para el traslado al patíbulo. Según la tradición queretana, Maximiliano y Soria, o sea, su confesor, ocupan el coche número 10, con alguna dificultad porque la portezuela está atascada. Miramón y Mejía, con sus confesores, suben a los coches número 16, Miramón, y Mejía al 13, respectivamente. Los 3 coches, que van precedidos y seguidos por caballería y flanqueados por infantería, recorren la calle de Capuchinas, desembocando en
la larga vía que recorre en dirección este a oeste, hoy calle de Hidalgo. En aquella época abarcaba las calles primera y segunda y tercera de San Antonio, donde estaban los edificios más lujosos y mejor abastecidos de agua. Rumbo al Cerro de las Campanas, los coches recorren la calle de San Antonio y la calle del Campo. En la cuesta oriental del Cerro de las Campanas, que da hacia la ciudad, la infantería de la guarnición republicana, unos 4,000 hombres bajo el mando del jefe del Estado Mayor de Escobedo, el general Díaz de León, forma un cuadrilátero partido en el centro. En cuanto al número de soldados del pelotón de fusilamiento, todavía cabe especular, ya que la foto de Francois Albert en la muestra parte de su comandante, es el capitán Simón Montemayor. Simón Montemayor, muy jovencito, es el que pues les dice que si se van a vendar los ojos, que cuál es su última voluntad, todo esto. Y recuerden que Simón Montemayor después sigue con su carrera militar, al igual que Aureliano Blanquet, que es el que le da el tiro de gracia a Maximiliano. Bueno, y todos muy jóvenes en ese momento, y muchos sí siguieron la carrera militar, otros no, pero bueno, pues testigos de la historia, claramente, ¿verdad? El capitán Simón Montemayor, 7 soldados, mientras con Maximiliano, según su médico Basch, recibió 6 disparos, 6 impactos, cuando dicen que el pelotón fue de 5, bueno sí, por el de Gracia, y sus generales, varios cada uno, es probable que existieron varios pelotones. Montemayor fue ascendido a mayor después del fusilamiento, luego se hizo terrateniente, pero murió a los 33 años. Bueno, se fue muy joven Montemayor, tal como aparece en la imagen. Bueno, sí, se tiene la idea de que hay 3 pelotones de fusilamiento. ¿Y qué creen? El pelotón de fusilamiento que estaba en medio, que era el lugar, iba a estar así: Mejía, Maximiliano y Miramón. Maximiliano le cede su lugar a Miramón, y entonces Miramón queda en medio. ¿Por qué Miramón es el primero que muere sin tiro de gracia? Porque los mejores tiradores estaban en medio. Pero al cambiarse al otro lado, donde debiera estar Miramón y no Maximiliano, pues no estaban tan buenos los tiradores. De ahí de donde capitanea Sotomayor. El capitán que les acabo de leer, y además para Mejía también tardó en morir, Simón Montemayor, perdón. Entonces, pues todo porque el emperador quería ceder, ¿no? Y vamos a los testimonios de testigos presenciales. Ya estamos prácticamente, imagínense que estamos en esa fecha, en el Cerro de las Campanas, poco antes de las 7 de la mañana, ya hay gente, hay más de 4,000 hombres cuidando, porque al final pues era el emperador de México, le duela a quien le duela. Y los informes de varios testigos presenciales, por ejemplo, Antón von Magnus, que es el ministro de Prusia en México, que le encarga a Maximiliano, le pide que le lleve su cuerpo a Europa. Dice así su testimonial, dice: los coches se detenían al pie del cerro, a pocos pasos del cuadrilátero, más o menos frente a su centro. Aquí, 3 víctimas abandonaron los coches. José Tudós, que era el cocinero húngaro de Maximiliano, que también estuvo ahí presente, dice: al pie del cerro el carruaje se detuvo. Como no se logró abrir la portezuela, ya había comentado que ese carruaje, el número 10, tenía la puerta atascada. Dice: entonces, al no poder abrir la portezuela, su majestad saltó por la ventana
y le dijo en húngaro al criado Tudós: vas a creer ahora que me fusilarán. Vas a creer ahora que me fusilarán, o sea, él haciendo maromas. Y luego otra vez el testimonial de von Magnus dice: primero llegó el emperador vestido de negro, con levita brochada que le caía hasta las rodillas. Su majestad llevaba en la mano un gran crucifijo, a su lado izquierdo iba su confesor, el padre Soria. Seguían el general Miramón y detrás de este el general Mejía. Ambos también vestidos de negro, cada uno provisto de un crucifijo y acompañado de su confesor. Tanto el emperador como los dos generales andaban con la cabeza descubierta. El emperador avanzaba a paso firme y porte tranquilo y digno. Su rostro, algo más pálido que el día anterior, tenía una expresión suave, casi transfigurada. Llegado a la altura del cerro, el emperador se puso a algunos pasos de distancia del paredón, con la cara vuelta hacia la ciudad. Glomer, ayudante alemán de Carlos von Gargen, dice, otro testimonial: seguidamente el pelotón, que consistía en unos 8 soldados al mando de un sargento, avanzó, y en este mismo momento salió con esplendor el sol detrás de la fortificación. Y el testimonio precisamente del confesor de Maximiliano, el padre Soria y Brena, dice: su majestad dijo en el patíbulo las siguientes palabras: perdono a todos y pido que todos me perdonen, y que la sangre mía que se va a derramar sea para bien de este país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Seguidamente el emperador señaló con la mano el punto en su pecho a que debían apuntar. Se redoblaron los tambores y en los 4 lados del cuadrilátero, formado por 4,000 soldados, los oficiales leyeron el siguiente bando. Continuó el padre Soria diciendo: quien pida gracia por los reos sufrirá la misma pena. O sea que ya en ese momento, si alguien más se oponía o le decía a alguno de los generales, obviamente a Escobedo, que no, que por favor, ahí mismo lo iban a matar. Esa orden era de Juárez. Muchos no lo dicen, pero esa orden era de Juárez. Carlos von Kreutz, según Smith von Tavera de 1903 menciona, Carlos von Kreutz, según Tavera, dice: después el emperador abrazó a Miramón y Mejía, dijo las palabras arriba citadas y distribuyó monedas entre los soldados. Enseguida cada uno se puso en su lugar, el emperador a la derecha, Miramón en el centro y Mejía a la izquierda. El general Miramón dijo al emperador, medio bromeando, si creía que caerían hacia arriba o hacia abajo. El emperador repuso: sin duda, hacia arriba. Mejía dijo que no se hablara de eso. Entonces el emperador señaló su pecho y con los brazos extendidos miró hacia el cielo. Dice Tudós: los soldados estaban a 5 pasos de distancia de los reos, de ahí que les digo que las balas sí los atraviesan completamente, mismos que guardando entre sí una distancia de 3 pasos, o sea, entre los reos, 3 pasos de Miramón a Maximiliano y 3 pasos de Miramón a Mejía, muy cerquita también, para el fogonazo que iban a recibir. Y luego dice: el emperador dio 1 onza de oro
Pues no era una onza, eran las monedas de 20 pesos oro. A cada uno de los 4 soldados, encomendándoles le ocultaran bien y no le tiraran en la cabeza. Von Magnus dice, con una expresión suave, indescriptible, pero inolvidable para mí, su majestad se volvió primero a la izquierda y luego a la derecha. Mirando a su alrededor, inmediatamente después sonó la descarga. Eran las 6:40 de la mañana. Dice Tudós en su testimonial. El emperador cerró los ojos, cayendo lentamente hacia atrás, acribillado por las balas. Todavía movía los ojos y los brazos, pero ya no podía hablar. Uno de los sacerdotes accedió, salpicando su cuerpo con agua bendita. Un soldado le disparó un tiro al pecho, tras lo cual su majestad tiró con la mano convulsivamente de la levita. La ropa se quemó y Tudós le echó agua encima. Un soldado apuntó sobre el pecho, pero no pudo disparar. El general Díaz, don Porfirio, se apresuró a mandar a otro soldado para que le disparara, pero el fusil de este tampoco funcionó. El tiro siguiente le atravesó el corazón. Su majestad respiró jadeante y todavía hizo un movimiento brusco con la mano. Nuevamente la ropa se quemó, siendo extinguida con agua. Von Kreutz dice, cuando recibió las balas exclamó a Miramón, oh hombre, levantando el brazo derecho. Su majestad habría vivido unos 2 minutos más. El quinto y sexto tiro se dispararon casi al mismo tiempo. 2 veces los fusiles no funcionaron. Glomer dice, no es verdad lo que dicen varios informes de que Maximiliano haya recibido un tiro de gracia. Pues no, pero fueron 2. Von Magnus dice en su testimonial, aunque ya en la tarde del 18 había corrido la noticia de que la ejecución tendría lugar muy de madrugada, solo un número muy pequeño de espectadores asistía a la ejecución en el cerro. No creo que hayan sido más de 50 personas, exceptuados los parientes de los generales desgraciados. Estas pertenecían, o sea, estas personas, los familiares, eran casi todas de clase baja. O sea, pues el populacho fue a ver cómo los mataban, aunque hay pinturas donde, pues sí, hay muchísima gente. Hay una en el castillo de Chapultepec que sí se ve el cuadrado y hay mucha gente afuera de la línea que establece la soldadesca, estos 4,000 hombres que van a evitar algún tipo de situación irregular ahí en las campanas. Pues amigos, amigas, les he leído, vamos a seguir todavía un poquito más. ¿Qué pasa después de lo que es la muerte? ¿Qué pasa con los cuerpos? Vamos a seguir, ya los han fusilado, son los testimoniales de primera mano de quienes estuvieron ahí, y bueno, tiene mucha valía, porque uno dice, no es cierto, otro dice, sí, le dieron 2 rifles fallaron. Pues obviamente son mosquetes que están resguardados en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, y mucho tiempo estuvieron exhibidos, pero pues son como el Bron-Bless, es mosquete de chispa con unas balas muy grandes. No se me olvide enseñarles el tipo de bala que pudiera ser el que atravesó los cuerpos, y si hay de alguna manera la forma de enseñarles la imagen del libro tomado, de un libro de Juárez, que les digo que ese cuadro está ahí en el recinto a Juárez, donde están esas 3 balas con su pequeño papelito ligado por un hilo, donde dicen que esas son las balas de cada uno de las que atravesaron los 3 cuerpos diferentes. Pues amigos, amigas, gracias por el favor de su atención, gracias por su paciencia. Siempre apasionante hablar del Segundo Imperio Mexicano. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima.